Bueno, no vamos a esperar a nadie porque ya se dio suficiente tiempo y pues se estableció una hora. Listo. Entonces, el tema de hoy es la globalización, la postpolítica y la postdemocracia. Son tres temas que se articulan. Entonces, básicamente, los estudios de la globalización hoy en día han adquirido gran valor en los estudios políticos, en los estudios geográficos, en los estudios sociológicos, y la categoría de globalización sirve para pensar un cambio de ritmo en las relaciones nacionales, en las relaciones estatales y en las relaciones internacionales. ¿Por qué supone cambios? Porque se rompe la idea rígida de los estados-nación con fronteras cerradas que cuidan su territorio para no ser invadidos, que tienen una economía proteccionista y en donde cada país tiene su cultura propia y tiene sus valores propios y tiene su lenguaje propios y diferentes al de cada país. Eso viene a cambiar. Vamos a decir que después de la posguerra, yo creo que cae el muro de Berlín, se consolida el capitalismo como modelo hegemónico en el planeta, y lo que va a pasar es que el planeta va a empezar a sufrir un altísimo dinamismo del turismo, del sector turismo. Entonces, va a empezar a pasar que se van a intensificar migraciones, muchas personas van a migrar de un país a otro en busca de oportunidades laborales, en busca de estudio, en busca de organizar su nueva vida, por motivos de conflictos internos en los países. Entonces, eso va a hacer, primero, que los países empiecen a convertir en receptores y expulsores de población. También va a empezar a pasar que la influencia de los medios de comunicación y de lo que llaman la World Wide Web, es decir, la Internet, llega a muchos lugares del mundo y se empiezan a unificar lenguajes. Entonces ya empezamos todos a viralizar contenidos, ya empezamos todo, una persona que está en Estados Unidos puede conocer lo que está pasando en vivo y en directo en Cafarnaún, una persona que está en Sri Lanka puede conocer lo que está pasando en Bogotá. Entonces, de alguna manera, esa hiperconectividad que dan los medios de comunicación permite romper el lugar porque cualquier persona puede estar o simular estar en vivo y en directo, ¿no? Otra cuestión tiene que ver con la apertura que tienen los países para recibir poblaciones de diferentes lugares y empezar a manejar algo que se llama la integración, ¿no? Entonces ya no vamos a dejar de fomentar el discurso xenófobo porque ahora todos somos ciudadanos del mundo, ¿sí? O bueno, ese es el discurso que se produce, de que somos ciudadanos del mundo, de que un ser humano se puede realizar en cualquier país. Y bueno, se abre lugar a lo que se llama multiculturalismo. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, tiene población en mayoría de latinos, tiene un barrio chino gigantesco, tiene población europea, tiene población de diferentes lugares, y ese modelo empieza a llegar a los diferentes países latinoamericanos y los países del mundo. El mundo se empieza a volver una mezcla, un amasijo ahí de cosas en donde las naciones son comunidades diversas. Ya no es Francia para los franceses, Alemania para los alemanes y Estados Unidos para los estadounidenses, ¿no? Ahora todo es una mezcla gigantesca de razas, idiomas, creencias, y eso pues significa cambios también en la política. Por ejemplo, la globalización implica unas condiciones especiales o unos cambios. Una, interdependencia en el mercado. Claro, se hace un proceso de apertura económica como vimos en historia, y entonces ahora un país, la economía de un país depende de lo que pase en la economía del otro país. Si acá producimos flores y en los otros países hay una crisis, pues nosotros vamos a sentir las consecuencias porque ya no tendremos canales de mercado. Una caída en la bolsa de Wall Street en cuestión de horas puede generar una caída, o en cuestión de minutos puede generar una caída en las demás bolsas del mundo. Por ejemplo, la guerra de Irak entonces generó una alza drástica en los precios del petróleo después del 11 de septiembre y eso se sintió en todos los países del mundo y ese periodo de incremento petrolero pues duró bastante tiempo. El proceso de paz en Colombia entonces tiene también una repercusión en las relaciones mundiales, ¿no?
Otra puede ser la interdependencia y la articulación jurídica, política, diplomática, mediática e internacional. Bueno, el tema de la interdependencia del mercado se puede medir por el tema de la suscripción de tratados de libre comercio constantes y el manejo de problemas transnacionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el calentamiento global? Uy, ¿qué vamos a hacer con el tema de, el desabastecimiento alimentario? Entonces, ahora los países se van a encargar de asuntos planetarios. Interdependencia y articulación jurídica y política. Esto tiene que ver con que se empiezan a crear marcos jurídicos que permitan entre un país y otro, por ejemplo, la extradición. Entonces empiezan a unificar leyes o a unificar derechos que están en un país y que están en otro para que se pueda hacer trámites como, por ejemplo, la colaboración con policías del mundo, para que la Interpol pueda hacer procesos en Colombia, para que pueda venir, para que Colombia pueda estar en la OTAN. Por ejemplo, emprender la lucha contra el terrorismo se convirtió en una bandera política no solo colombiana, sino mundial. El cerco diplomático contra Venezuela es una acción que emprende Colombia, pero que respaldan más países. Se vuelve mediática también porque lo que se informa en un país es muy posible que se informe en todos. Y se vuelve institucional también porque si la ONU emite un comunicado, pues la mayoría de países afiliados respaldan eso. Entonces hay interdependencia. Todos dependen de todos. La apertura de cada país al grueso del mundo, pues otra vez hay un éxodo masivo de migraciones, ya les mencioné el uso de las TICs, y se cae el nacionalismo, ya se cae la idea de que somos una nación única y pura y exclusiva, y ahora le abrimos lugar al multilateralismo, donde permitimos pues que otros lleguen a nosotros y nosotros podamos llegar a ellos. A ver, la crisis, ahora vamos a mencionar para llegar al tema de la postpolítica. Resulta que la crisis de la política tiene varias aristas o varias formas de empezar a verse. Primero, la gente de un tiempo para acá, esto no es nuevo, ya esto ya lleva varios años, la gente tiene una desconfianza profunda en los partidos políticos. La gente no se afilia ni con los verdes, ni con los azules, ni con los rojos, ni con los amarillos. Esto es un malestar que viene de hace tiempo en Colombia, pero no solo en Colombia, estamos hablando a nivel mundial. Los partidos cada vez tienen menos adeptos. Segundo, hay desconfianza en los líderes políticos. Entonces, el caso de Jair Bolsonaro, de Donald Trump, de Kim Jong-un, los escándalos que rondan a las grandes celebrities políticas, a Vladimir Putin, ¿cierto? La gente no cree, la gente piensa que sus políticos siempre están escondiendo algo. Entonces, esa es una desconfianza que está ahí, no se puede negar. Hay desconfianza en los medios de comunicación. La gente lee las noticias, pero mucha gente, en su mayoría, no le cree a los medios de comunicación convencionales y prefiere pues, poner a circular cadenas en WhatsApp o sacar teorías conspiranoicas sin evidencia científica. Entonces, hay desconfianza en los medios de comunicación. Hay desconfianza en las apuestas colectivas y las promesas políticas. Sí, la gente ya no cree en la gente ya no cree en el pueblo. La gente también piensa que, que el pueblo se va a vender, que el pueblo es ignorante, que el pueblo no puede cambiar nada. Y tampoco creen en las promesas políticas, que el mundo va a ser mejor, que la educación nos puede ayudar, que el ambiente se puede salvar, que la salud es un derecho. La gente ha perdido creencia o ya no tiene poca confianza en esas apuestas colectivas y en las promesas políticas. Hay un ascenso del caudillismo y del personalismo. Eso tiene relación con el asunto de que, por ejemplo, a ver, lo muestro, lo vamos a ver en las diapositivas más adelante, se deja de creer en los partidos políticos, pero se empieza a creer más en rostros concretos. Entonces, yo no creo en ningún partido político, pero creo que Petro es la solución. Yo no creo en un partido político, pero creo que Fajardo es el cambio. Yo no creo en ningún partido político, pero creo que Álvaro Uribe es la solución. Entonces las personas empiezan a depositar más su fe en las personas, en un salvador mesiánico, que en las instituciones mencionadas. Otra, se privilegia la contienda y el antagonismo personal a la construcción de deliberación conjunta. Entonces, lo que yo les menciono, la gente en los debates políticos, la gente no quiere recibir contenido programático. La gente no quiere saber qué se está discutiendo sobre el tema laboral y sobre cómo se va a gobernar y sobre qué cambios se van a hacer. No, la gente no quiere saber nada de lo programático en política, ni de programas, ni de ideas. La gente quiere ver es pelea. ¿Qué le dijo este a este? ¿Quién peinó a quién? ¿Quién dejó callado a quién en el debate? ¿Quién trató peor al otro en el debate? Es lo que la gente quiere ver en la contienda política.
que aquel me dijo Juan Piz y aquel me dijo Zurriaga, que el uno le dijo venga, le doy en la cara, no sé qué, y el otro le dijo cobarde. Ese es el tipo de debate que la gente quiere ver. Estoy hablando en términos generales, no significa que sea siempre así, pero es una sensación creciente cuando empezamos a ver liderazgos emergentes como, por ejemplo, el de Jair Bolsonaro, el caso Macri en Argentina, el caso Donald Trump en Estados Unidos, algunos presidentes también aquí en Colombia. Entonces uno se da cuenta que sí hay una tendencia a fijarse en el personalismo y bueno, eso genera muchas alarmas porque significa que la política está en crisis, la política como la conocemos está en crisis y nadie, al parecer, tiene una forma de resolverlo. Entonces empezamos a mirar acá, por ejemplo, tomo algunas fotografías que muestran este malestar. Entonces está esta imagen en donde se muestra Ejército Nacional, narcoestado, significa que la gente no está confiando en su ejército ni en su estado. Esta imagen puede ser perfectamente ecuatoriana, colombiana, mexicana, ¿cierto? Puede representar a cualquier país de Latinoamérica, porque se ha visto en las consignas. Otra tiene que ver con que la gente ya no se ubica en un espectro ideológico. Es decir, la gente ya no se siente exclusivamente en la izquierda o la gente ya no se siente exclusivamente en la derecha. La gente ahora está mutando hacia un campo que se llama el centro político, en donde dice, no, yo ni izquierda ni derecha. Entonces, este meme lo muestra, dice, en el fondo queremos lo mismo, en la izquierda, pero tenemos muchas diferencias. Entonces, este es el ciudadano común en donde muestra cómo alguien de izquierdas tiene diferencias con muchas personas. Y eso impide que haya un común acuerdo. Pero el tema, esto es una ventaja en la derecha, porque aunque en la derecha puedan haber diferentes tipos de derechas y diferentes tipos de derechistas, ellos tienen sus diferencias, pero en el fondo quieren lo mismo, que es mantener unos privilegios, entonces, o mantener un statu quo, más bien es la palabra correcta. Entonces, esto está mostrando que tal vez lo único que está manteniendo un poco fortaleza es la conciencia de clase o la creencia que adscripción a la derecha o al conservatismo, y esto tiene que ver con las generaciones anteriores que crecieron con eso. Las jóvenes generaciones no, lo que llaman los millennials o los centennials no están en esas coordenadas. ¿En dónde están los millennials y los centennials? Están acá, pospolítica, en la era entonces del apoyo a las grandes marcas, Pero los ¿cierto? centennials no son más viejos de los millennials, y los millennials son del 98 para arriba. No, no, Pues mentiras. Los millennials son como del 86, si no estoy mal, al 2000, porque después viene la generación Z, y los centennials son antes del 86. es que por eso le digo, este es un asunto que lleva muchos años, ¿cómo decirle? Juan Felipe. Entonces puede ser personas que son de los años 70 perfectamente, pueden ser personas que vienen de los años 70 y eh, pues es como una, vamos a decir, una maca que sostiene ese grupo poblacional, ese concepto. Ahora, las jóvenes generaciones se trasladan de la arena política tradicional, que era la calle, que eran los espacios políticos, eran los debates, los mitines, las asambleas, y están pasando a una arena exclusivamente virtual, en donde se hace un activismo similar al que hacen las grandes compañías, y es posicionar un discurso, posicionar una idea, posicionar un hashtag, una tendencia en redes sociales y acumular el mayor número de likes. La política se está convirtiendo entonces en un asunto de trading, es decir, de mover marca, de generar tendencia, de generar likes, de llegar a miles de personas, de viralizarse, y en eso se está convirtiendo la pospolítica hoy. Ahora hay campañas virales para que usted firme virtualmente, para que las personas empiecen a viralizar contenidos por WhatsApp, por Facebook. Los grandes debates están transmitiéndose por redes sociales, ya no se necesita una plaza pública, una plaza popular como lo era hace algunos años y las personas iban y podían ver a sus candidatos, ahora no. Las personas tampoco están discutiendo ni haciendo política en la calle, las personas prefieren sentarse a comentar noticias en los comentarios de Facebook. Entonces, la arena política está cambiando, se puede ver ahí, en la arena, están mutando la arena virtual, al ciberactivismo que llaman.
La crisis de la democracia. Esto que lo que yo vengo diciendo viene en el sentido de mencionar que existe una crisis de la democracia que se puede manifestar de varias maneras. En el mundo, no es solamente a nivel nacional, esto lo estoy diciendo en clave global. Esto es una lectura global. Hay altos niveles de abstinencia electoral. La mayoría de países en el mundo tienen algo que se llama voto obligatorio. En Colombia no existe el voto obligatorio. Sin embargo, en los países que tienen el voto obligatorio, los índices de abstinencia siguen siendo altos. Significa que aunque las personas tienen la obligación de votar, lo están incumpliendo. Lo están incumpliendo y esto va precisamente en señal de que las personas ya no están creyendo en la promesa de las elecciones. Otra tiene que ver con denuncias constantes de corrupción y fraudulencia. Que Putin le robó las elecciones a Trump porque las filtró, que Nicolás Maduro se robó las elecciones en Venezuela, que Macri no quería reconocer los resultados electorales en Argentina porque Fernández también manipuló a las comunidades. Lo que pasó hace poco con el golpe de Estado que se le dio a Evo Morales, ¿no? Diciendo pues que fue una sanción corrupta. Entonces, en donde quiera que uno ponga la mirada, se empiezan a ver que hay denuncias de corrupción y fraudulencia electoral. Eso también enturbia mucho lo democrático. Hay otra cosa que es falta de representatividad. Entonces pueden llegar presidentes al gobierno o a políticos a la arena representativa y la gente dice que ellos no los representan. En el caso, por ejemplo, Duque no es mi presidente, Petro es mi presidente, salían por ahí con consignas similares. En el caso de Andrés Manuel López Obrador en México, también muchas personas manifestaban que ese presidente con su estilo de gobierno no los representaba. Entonces, más allá de tener el poder, el asunto es que las personas se sientan representadas por quien gobierna y eso también se está viendo dificultoso porque hay muchos conflictos. Otra, insuficiente poder para resolver las diferencias. Entonces, se llega a comunidades en donde hay alto grado de polarización y por más poder que pueda tener un gobernante, no va a resolver esas diferencias. Más bien, lo que terminan haciendo es ahondarlas. El caso de Donald Trump, que es presidente de la nación más poderosa del planeta, y sin embargo así no le basta para resolver las diferencias raciales de los conflictos étnicos que hay en Estados Unidos, no le basta a él el poder para resolverlo y más bien termina ampliándolo. Lo mismo con el caso de Jair Bolsonaro, lo mismo puede decirse del caso de Iván Duque en Colombia, no le alcanza el poder para resolver diferencias, terminan ampliándolas. Fuerte influencia de las grandes corporaciones en gobierno, entonces el caso de Odebrecht, ¿sí? El caso, por ejemplo, de esta compañía Airbus en las elecciones francesas, el caso aquí en Colombia con los bancos o el capital bancario. Entonces, se siente que las corporaciones tienen gran influencia a la hora de decidir elecciones. El caso Facebook en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, sumado a todos los factores que he mencionado, ahora las corporaciones están teniendo quizá más peso que los propios electores en el asunto democrático. Y hay otra última y es el excesivo marketing político. Y esto tiene que ver en que los candidatos ya no se centran tanto en propuestas y en debate, ¿cierto? No hay una cultura de fundar programas políticos serios, bien sustentados, porque la gente tampoco los lee, ¿no? Se generó un proceso, un acuerdo de paz, generaron unos acuerdos en La Habana, se firmaron estos acuerdos y la gente no los leía. Entonces el asunto terminó convirtiéndose en cómo se le hacía marketing a lo que se firmó en La Habana para que la gente tuviera unas mínimas ideas sobre los puntos que se discutieran. Lo mismo pasa en las elecciones entonces, donde el candidato empieza a consolidar una imagen de que es bacán, de que es alegre, de que es cercano a la gente. Por ejemplo, el caso de Germán Vargas Lleras en Colombia, que pierde unas elecciones presidenciales por un coscorrón que le dio una escolta, ¿cierto? Se volvió una vaina farandulística y dejó de discutirse el programa político que llegaba a tener Vargas Lleras en Colombia. Y lo mismo pasa entonces con el caso de varias candidaturas donde uno empieza a ver que la gente se fija es en su vida personal, en la imagen que proyecta, antes que en el tipo de políticas que propone. Como el caso, por ejemplo, del debate estadounidense ahora, donde la gente está centrada es en qué insulto le da Biden a Trump y viceversa. Entonces se vuelve algo de marketing político.
El problema de estos elementos que están acá, de la crisis de la democracia, es que se puede llegar a lo que denomino yo la postdemocracia. La postdemocracia, que puede llevar a dos polos completamente opuestos. El primero, a que haya una excesiva radicalización, es decir, las personas no creen en el poder de las elecciones ni del sistema electoral de su país y creen que la forma en que lo pueden resolver es por la vía de la acción violenta o la vía de hecho, ¿cierto? Y esto es algo que hemos visto en países como Francia, lo vimos en Corea, lo vimos en Chile, lo vimos en Colombia. Esto no es un invento, esto pasó como un fenómeno global el año pasado. Se vio incluso en la meca del capitalismo como es Estados Unidos, se vio en el socialismo chino en su momento cuando existió. Entonces, es una corriente que está ganando poder. El tema de la radicalización y cada vez hay más personas que apoyan la acción radical porque consideran que lo democrático es poco funcional, que lo democrático está cooptado por intereses superiores. Ese es un extremo que se radicaliza. Y la segunda puede ser que se banaliza, es decir, que se vuelve algo vano, en donde las personas tienen poco interés y mucha indiferencia por los resultados electorales y por la política nacional. Entonces, se pasa de el sobreapasionarse por lo político, ir a las vías de hecho, al dejarse de apasionar y decir, ay, a mí no me importa quién gane, yo voy a votar por el que diga Uribe y punto, ya no lo pienso más, así es sencillo. Entonces, Ralph Nader aseguraba que el déficit democrático, es decir, este déficit de lo democrático en nuestra política y en las elecciones, crea una profunda sensación de impotencia por las personas que abandonan, no votan o con indiferencia por votar a los menos peores. Entonces, ustedes se dan cuenta que cada elección que viene, el clima social es el de, no, yo la verdad no me siento conforme con ninguno me representa, pero toca, entre comillas, votar por el menos peor. Entonces, ese es un déficit democrático y eso está avanzando a velocidades exacerbadas. Es por eso quizá que los políticos han tenido que recurrir a unas tácticas ridículas, a mi juicio, vergonzosas, para atraer a sus electores. Salir con Esperanza Gómez, tomarse unas cervezas, bailar por ahí, practicar algún deporte, hacer 21, ponerse a jugar fútbol, tocar guitarra, en fin. Se cae en el campo de la ridiculez. Lo político llega a la arena de lo espectacular, el espectáculo, siguiendo un libro muy bueno de Guy Debord, ojalá lo puedan leer, que se llama La Sociedad del Espectáculo. Termino de delimitar el tema de la postdemocracia. La democracia ideal y motivada por un profundo, ojo, aquí estoy mostrando entonces cómo esa democracia ideal que se construyó al fragor de la Revolución Francesa, en donde el poder era del pueblo y el pueblo elegía unos representantes, ¿cierto?, que le representaran para buscar una vida mejor, una libertad y unas proclamas de progreso y toda esta cuestión. Ese tipo de democracia ya no se ve, esa vaina no queda sino el espíritu. Y lo que está pasando es que las grandes corporaciones y los hombres poderosos están empezando a ganar terreno en el asunto democrático, entonces ellos ya son los que resuelven las elecciones, financian campañas supremamente costosas, nadie sabe de dónde salen los votos y sin embargo los votos salen, nadie sabe de dónde llegan los millones y sin embargo las campañas son cada vez más costosas, ¿cierto? Entonces está en peligro eso por un lado, entonces esa es postdemocracia, como queriendo decir que esa democracia ideal ya pasó y estamos en otra. Segundo, se derrumba el ideal de construir sociedades desde la democracia, ¿cierto? Y ahora estamos en sociedades en donde se delibera poco, se discute poco, se debate poco y peor aún, se participa poco. Eso genera disminución de la movilización social y eso a la larga lo que hace es intensificar la sensación de que las cosas van a seguir siempre igual. ¿Vale? Y la última es que se anula la colectividad y se exacerba la individualidad. Es decir, yo como no veo movilizaciones, como no hay gente haciendo nada en las calles, como yo veo que nadie se preocupa por lo político, pues yo me tengo que preocupar es por lo mío. Yo me preocupo por mí y cada cual se preocupa por sí mismo. Entonces, este es un clima peligroso porque estoy mencionando entonces la sintomatología
de lo que está haciendo la posdemocracia y el individuo cada vez se concentra en el individuo, pues bueno, uno puede entender entonces por qué, por ejemplo, en el caso de Colombia, con tantas masacres, con tanta barbarie, con tanta cosa horrible, las personas parecen importarles nada. Entonces, las personas están en el que solamente circulan ellos mismos. Es difícil pensar el conjunto de Colombia, la acción colectiva. La pospolítica, pues pasamos del homo politicus, ¿cierto? Que era una categoría aristotélica del hombre que es político por naturaleza, al homo economicus. Entonces esta es la realización del hombre neoliberal al que solamente le preocupa ser empresario sí mismo, ser exitoso, sin importar de las consecuencias sociales y políticas que eso acarrea. La economía está por encima de la política, entonces lo pudimos ver en el tema del COVID, que la preocupación en la cuarentena no era tanto los abusos de poder de los estados, como sí ver cómo se garantizaba que las empresas no quebraran. Entonces, sí, se demostró que la economía está por encima de la política. Importa más la renta, la ganancia, el valor de cambio, que valores como libertad, dignidad y justicia. Varios países están eligiendo esa tendencia, se están refugiando en liderazgos autoritarios, en liderazgos xenófobos, en liderazgos militaristas, y esto básicamente pone en desmedro los valores que acabo de mencionar y se hace fundamentalmente por una motivación política de estabilidad económica. Se rompen las oposiciones clásicas de izquierda y derecha, ya no hay identidad posicional, es decir, ya las personas no se identifican, otra vez como le menciono, con yo soy de izquierdas, yo soy de derechas. Pareciera ser un vicio, un pecado hoy en día tener una posicionalidad política. Yo soy de las personas que defiendo que uno tiene que tomar postura y tener una posicionalidad política, pero esto es una tendencia que va cada vez en desuso y seguramente muy pronto desaparecerá. Vivimos en una sociedad pantalla, esto es lo que mencionaba Guy Debord, esto lo ha dicho también Aníbal Quijano, esto lo ha dicho otro señor que se llama Eduardo Galeano, con un poema que se llama como La cultura del envase, en donde todo está mediatizado. Todo lo que llega a los oídos y a los ojos de la audiencia ya fue interpretado, ya fue codificado por algunas personas en un set de televisión, en un set de radio o digitalizado. Y entonces las personas están consumiendo la interpretación que otros dieron a los hechos. Puede que este sea uno de los handicaps, es decir, de los configuradores de esta nueva era pospolítica pop, porque se vuelve masiva, porque se vuelve moda. Entonces la gente prefiere, por ejemplo, yo pongo el ejemplo ya para mostrar qué es pospolítica pop, la gente prefiere seguir a un tipo que se llama Wally o a un tipo que se llama Levi Rincón o a un tipo que se llama Juan Piz Galindo, Juan Piz González. La gente prefiere seguir a un montón de opinadores que para nada tienen estudios políticos, ni históricos, ni sociológicos, y que se convierten a la larga en los grandes informadores de las noticias políticas en Colombia. Y ustedes lo pueden ver cómo hay en las redes sociales precisamente los que politizan la realidad cotidiana son pues todos estos humoristas, ¿cierto? Que tienen una cantidad de seguidores y se convierten en, vamos a decirlo así, la casa matriz de la tendencia política en Colombia. Se están burlando de Mafe Cabal, entonces ellos lo instituyen y bueno, masifican esos discursos. Y es preocupante esto porque las personas creen que son independientes y que tienen un criterio político, pero lo que en realidad son es simplemente consumidores de ideas que un humorista les está vendiendo. Entonces, para que revisen eso, porque la política se está convirtiendo más en un asunto de influencers. Hay otro que se llama René Jiménez, también para mí que es una vaina sumamente vergonzosa. Todos estos están, pues, Daniel Sampero Espina también, creo que Matador, todos estos están como en ese costal de los... vamos a decir, de los circenses, de los cirqueros, de los payasos de esta cuestión que configuran algo que se llama la posverdad. Y la posverdad es algo que no se sabe si es verdad o es mentira, pero que la gente elige creer como verdad. Yo no estoy seguro de que el coronavirus se lo inventaron los chinos, pero yo prefiero creerlo. Yo no estoy seguro de que el calentamiento global existe, pero yo prefiero no creerlo. Entonces, la posverdad, nadie sabe de dónde salen esas verdades,
pero la gente elige creerlas. Tal vez estas posverdades están saliendo de un campo mediático, de una arena muy mediatizada, y se le está dando excesiva voz a algunos actores y se le está quitando, por supuesto, a otros. Finalmente, actividad. Ustedes van a construir un artículo de opinión en Word o PowerPoint, un artículo de opinión, como tomar una columna del Espectador o del Tiempo. Ustedes ya tienen que saber lo que es un artículo de opinión, en el cual establezca un balance sobre el proceso que vive Colombia, a partir de las miradas a la creencia o la incredulidad en la promesa política. Van a también hacerlo a partir de la confianza en la democracia y las instituciones. Entonces, ustedes pueden mirar en Colombia si hay creencia o incredulidad en la política, si hay confianza en la democracia o en las instituciones. Ustedes pueden utilizar elementos de la web, noticias, fotografías, traducir entrevistas que se hicieron oralmente, ¿cierto? Memes, pueden hacerlo. Eso lo pueden hacer de manera complementaria. Ojo, esto no se puede convertir en el centro de su argumento. Tiene que ser un complemento para el argumento que ustedes ofrecen. Ustedes se van a enfrentar a unas pruebas de estado y ustedes no pueden responder una pregunta, pues, vamos a decir esto de manera inconsistente, es decir, dando conclusiones sin argumentos que la sostengan. Si ustedes dicen que la gente en Colombia no tiene confianza en la política, están dando una conclusión, no un argumento. Tienen que argumentar todo lo que concluyan, todo lo que afirmen o nieguen, tiene que tener un sustento argumentativo. ¿Qué es un sustento argumentativo? Una razón teórica o objetiva, es decir, una noticia que sustente lo que están afirmando. Las conclusiones que no tengan la estructura que yo acabo de mencionar, pues van a tener la calificación que se merecen. ¿Listo, muchachos? Es importante que su conclusión tenga o su columna tenga una imagen alusiva, una fotografía, me refiero a una pieza gráfica. ¿Listo? Esta es la actividad. ¿Tiene alguna pregunta? No, señor. Listo. Espero que les vaya bien con esto porque es una actividad exigente la que les acabo de poner. Que estén muy bien. Pero esta semana no se pueden poner trabajos, ¿no? ¿O sí? Sí, claro, no se podían poner trabajos, pero es que esta clase, Juan Felipe, era esta clase la tenían que ver ustedes el martes. Como en esta materia tenemos tan pocas notas y vamos a tener pocas notas, porque esto es ciencias políticas, yo necesito sacar una nota más. Listo, listo. Entonces es por eso, para no cargarlos, porque esto no es de historia. Es como porque ustedes no pueden tener 4 notas en historia y una nota solamente en ciencias políticas. Entonces esto les puede servir porque pues tener menos notas es mucho más Complicado. dificultoso a la hora de promediar. Sí, 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 ¿Listo, sí, sí. muchachos? Listo, Vale, que profe, estén entonces que bien. tenga buen día. Listo.